Cordial saludo. Durante el desarrollo de esta práctica de la semana 13, buscamos evaluar el rendimiento de las impresoras 3D con un material seleccionado, en este caso el PLA. Nosotros imprimimos 10 piezas en igualdad de condiciones. Al momento de realizar la práctica por factores externos, imprimimos 4 piezas un día y las restantes otro, por lo que por disponibilidad del laboratorio usamos dos impresoras. La primera sería la Bambu A1 de cámara abierta para las primeras piezas y la otra que usamos fue la Bambu X1 Carbon de cámara cerrada para realizar las últimas. Así pues, esto en parte nos benefició para reconocer sus limitaciones, su precisión y el comportamiento al momento de realizar impresiones en 3D con el PLA. Y esto bajo las mismas condiciones de impresión. El propósito con estas piezas fue determinar cuál de las dos impresoras ofrecía un mejor desempeño y hasta dónde podía llegar cada una sin comprometer la calidad de las piezas. Todas las pruebas se realizaron con archivos STB estándar y bajo los mismos parámetros de impresión, los cuales son una altura de capa de 0.2 milímetros, un relleno de 15% con el patrón de rejilla, una velocidad de 200 milímetros sobre segundo. Se usaron unas boquillas de 0.4 milímetros y el filamento PLA estándar. El PLA se seleccionó por ser un material de fácil impresión, con baja temperatura de extrusión y mínima deformación durante el enfriamiento, lo que permite obtener piezas dimensionalmente estables y precisas, ideales para este tipo de comparación. Para las pruebas se imprimieron 10 piezas de prueba, cada una orientada a evaluar un aspecto específico del proceso de impresión. Bueno, hablando un poco de los archivos que se van a tener en cuenta para su impresión, los archivos STL, pues se tienen presente las siguientes piezas correspondientes a los voladizos, la holgura, el ángulo, la longitud de voladizo, la estructura puente, el espesor de pared, las dimensiones, la anisotropía, el acabado superficial y el entremallado de relleno. Para ello, entonces, pues se va a mostrar la característica de cada uno de estos archivos. La primera pieza son los voladizos. Este va a permitir analizar la capacidad que tiene la impresora de construir capas sin un soporte debajo. En este caso, pues se mandará la pieza sin soportes y se va a poder observar cuál es su comportamiento aquí en la parte de la pieza que estoy señalando con el cursor. La segunda pieza es de holguras. En este caso va a permitir la capacidad que tiene la impresora de generar o de imprimir holguras de diferentes diámetros, partiendo desde 1 milímetro hasta 0.1 milímetros. En esa tercera pieza de ángulos, va a ser fundamental para poder medir la capacidad que tiene la impresora para imprimir partes de la pieza que contengan diferentes ángulos desde 90 grados, que es el que estoy señalando con respecto a la horizontal, hasta 0 grados sin tener que colocar soportes. Para esta pieza de longitud del voladizo se va a medir la capacidad que tenga la impresora de generar capas sin colocar soportes y a qué longitud, partiendo desde 1 milímetro como lo estoy señalando con el cursor hasta 10 milímetros como lo está en el otro extremo. Para esta pieza, en la estructura de puentes, pues va a medir la capacidad de la impresora para generar capas, teniendo en cuenta dos puntos de apoyo, asemejando la estructura de un puente, y su longitud, partiendo entonces desde 2 milímetros, de 2 en 2, hasta los 20 milímetros. Es decir, con 2 milímetros de separación, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 milímetros al final. En esta pieza de espesor de pared, pues va a medir la capacidad de la impresora para poder generar paredes de diferentes espesores, partiendo desde los 3 milímetros hasta 0.1 milímetros, tanto en paredes sobresalientes como en
en acabados huecos, como se puede mostrar enfrente de la pared correspondiente. Es decir, con generando extrusiones o estructuras sobresalientes, en este caso de 3 milímetros, y su correspondiente orificio también de la misma medida. Así sucesivamente de 3 milímetros a 0.1 milímetros. En esta pieza se va a medir la capacidad de la impresora para ajustarse a las dimensiones dispuestas en el archivo. Para eso se tendrá un cubo de 20 milímetros de perímetro externo, de longitud del lado externo y de 10 milímetros de longitud del cuadrado interno. Entonces, cada lado exterior va a tener 20 milímetros de longitud y cada lado interior va a tener 10 milímetros de longitud. Esto permitirá pues saber cuánto se apega la impresión a las dimensiones establecidas en el archivo. En la anisotropía pues se va a mirar qué tanto se puede, que la capacidad que tenga la impresora de generar las capas y aplicarle la fuerza sobre la dirección de estas para medir la resistencia de la impresión. Para ello pues se dispondrá la pieza de tal forma, como se muestra aquí en el archivo, se va a medir la resistencia en dirección de las capas con una fuerza externa y para poder corroborar la calidad y la capacidad de la impresión del material ante factores externos. Con la pieza de acabado superficial, pues se va a tener en cuenta esta esfera sobresaliente y la esfera interna, más que todo para poder observar cuál es la calidad de la impresión con respecto a los acabados superficiales. Entonces, en este caso, pues se podrá observar si tiene un acabado liso, triangular o en forma de escalera, es decir, escalonado, dependiendo pues de las características principales de la impresora. Y por último, el entremallado de relleno, pues se va a tener una disposición, una pieza de un cubo, pues teniendo en cuenta que este número 15 simboliza en que el relleno de esta pieza pues tiene que ser al 15% para mirar cómo va a salir su integridad y también su disposición final. Bueno, para el desarrollo de la tarea de la semana 13, pues se van a mostrar el cargue de los archivos de los STL bajo los parámetros de impresión que se han mencionado anteriormente. En una primera instancia, para realizar esta primera ronda de impresiones, pues se tiene en cuenta la configuración previamente descrita, que en la pestaña de calidad se nota la altura de capa de 0.2, aquí en la pestaña de fuerza la densidad de relleno del 15%, sin soportes, y teniendo en cuenta que la impresora cuenta con una velocidad de 200 milímetros por segundo de impresión, una boquilla de 0.4, y el filamento sería el PLA. Con esto claro, entonces se van a hacer, como mencioné anteriormente, aquellas piezas que se van a imprimir en esta primera ronda, que sería los voladizos, la holgura, el ángulo y la estructura puente. Entonces vamos a ir cargando uno a uno aquí en el software de Bamboo Studio cada uno de los STLs. Y listo, aquí dentro de ese pues se van a acomodar de tal forma pues de que no se queden solapando unos con otros, y así tal cual como los está entregando el archivo STL, pues así mismo se hará la impresión correspondiente. Y listo, aquí se tiene la disposición de esa primera ronda con estos 4 archivos. Se deja entonces en esta vista. Lo va a ir girando poco a poco para que se vea. Y así tal cual se va a imprimir. Ahora bien, continuando con la preparación de la impresión aquí en el software, pues teniendo en cuenta los mismos parámetros mencionados anteriormente, pues se tiene entonces la segunda ronda de impresión, que en este caso sería para los STL de longitud de voladizo, para el espesor de pared, las dimensiones,
la anisotropía, el acabado superficial y el entremallado de relleno. Y pues se van a disponer de tal forma que no se solapen unas con otras. Y listo. Así estarían dispuestas entonces. Se deja aquí con la vista isométrica y se va mostrando acá en el software. Listo. Entonces, con esto listo, ahora se procede a hacer el proceso de impresión. Bueno, ahora bien, vamos a hablar del análisis de resultado, comenzando con las primeras piezas impresas en la Barbulab A1 se tiene. La primera es la Overhand o la ISO. Esta prueba permite analizar la capacidad de la impresora para construir capas sin soporte debajo. El resultado fue correcto en general como se muestra en las imágenes, aunque en la parte final del bola ISO se observó una ligera falla de adhesión del filamento, probablemente porque el material no se fundió de manera uniforme al estar suspendido. La segunda figura es la holgura. Se imprimió un cilindro con piezas móviles con holguras entre 1 milímetro y 0.1 milímetro. Al no usar soportes, una parte de la estructura móvil colapsó, especialmente en las holguras más pequeñas. Las piezas con mejor movilidad fueron las de 1 milímetro a 0.4 milímetros. Las piezas de 0.3, 0.2 y 0.1 milímetros se quedaron pegadas en el eje. Esto demuestra un buen control de precisión en holguras mayores o iguales a 0.4 milímetros, aunque con limitaciones mecánicas en espacios muy reducidos. En el ángulo respecto a la horizontal, en esta pieza incluye ángulos desde 90 grados hasta 0 grados, con respecto a la horizontal. A partir de 40 grados hacia abajo se repitió el mismo fallo observado en el bola ISO, lo que evidencia que la impresora no logra mantener la calidad de capa en ángulos pronunciados sin soporte. Mientras que en ángulos superiores sí se puede ver una buena impresión de estas estructuras con algunos detalles o hilos adyacentes en toda la superficie de la pieza. En los puentes fueron impresos con separaciones de 2 milímetros entre apoyos, dando un resultado muy limpio y estable. Solo se apreciaron pequeños hilos entre algunos puentes, pero no afectaron la integridad de la pieza. Continuando con las piezas impresas en la Bambulab X1 se tiene la longitud de voladizo. En esta prueba se incluyeron voladizos desde 1 milímetro hasta 10 milímetros de largo. A partir de 3 milímetros comenzó a notarse un error progresivo. El filamento no se adhiere correctamente y se generan hilos entre las secciones. En 9 y 10 milímetros se observó una ligera conexión no deseada, mostrando el límite físico del material y la impresora en este tipo de geometría. El espesor de pared. Esa pieza permite evaluar la precisión en paredes y huecos pequeños.
La pared de 3 milímetros tuvo una precisión exacta, mientras que las paredes de 2 y 1 milímetro presentaron una medición muy cercana a lo esperado, de 1.95 milímetros y 1.06 milímetros respectivamente. Pero para las paredes de menor espesor, de 0.9 a 0.4 milímetros, comenzaron a mostrar sobreextrusión o acumulación de material, como se muestra en las imágenes con grosores D. Para 0.9 milímetros se obtuvieron 0.99 milímetros. Para 0.8 se obtuvieron 0.82. Para 0.7 se obtuvieron 0.74. Para 0.6 se obtuvieron 0.71. Para 0.5 se obtuvieron 0.69 y para 0.4 se obtuvieron 0.6. Además, las paredes restantes no se pudieron imprimir. En los huecos, los valores de 3, 2 y 1 milímetro hubo una ligera diferencia de 0.26, 0.004 y 0.02 milímetros respectivamente. Y los de menor perímetro no pudieron medirse por falta de definición y de herramientas adecuadas para ello. Esto confirma que la precisión práctica de impresión en esta configuración está por encima o igual a los 0.4 milímetros. Ya sobre la dimensionalidad, se imprimió un bloque hueco con perímetro externo de 20 milímetros e interno de 10 milímetros. Los resultados fueron los siguientes. En el exterior fueron 20 milímetros exactos y en el interior fueron 9,96 milímetros. Esto demuestra una buena precisión dimensional del equipo y del material utilizado con un pequeño error en la medida interior. En la anisotropía, la pieza fue utilizada para comprobar la resistencia según la dirección de las capas. El resultado aparentemente fue satisfactorio, aunque se observó una ligera falla en una capa horizontal, lo que demuestra el comportamiento anisotrópico típico del PLA, con mayor resistencia cuando la carga se aplica normal a las capas. Al momento de poner la prueba, como se le realizó fuerza sobre los extremos de la pieza en dirección de las capas, la integridad colapsó y se quebró en la perpendicular. Esto indica que no se imprimió en la posición original de la pieza, sino acomodarla de tal manera que la impresión de las capas no comprometa la integridad de la pieza por la fuerza que se hace sobre esta. Bueno, la pieza cuenta con una esfera y un hueco esférico. En la superficie externa se evidenció el efecto escalera, que es característico de la impresión capa por capa, mientras que en el hueco interno este efecto pues fue menos notorio debido a la orientación. Ahora, con respecto pues al infilo del entramado, el relleno que nosotros utilizamos fue del 15% en patrón de rejilla y la pieza pues resultó siendo ligera, sin defectos estructurales y con un tiempo real de impresión pues menor al estimado, porque fue menos de 19 minutos. Eso indica que se tuvo una buena optimización del recorrido del extrusor. Aunque ambas impresoras mostraron pues una buena precisión general, la X1 Carbon obtuvo pues mejores resultados globales, especialmente en las pruebas de voladizo largo y pues en espesores finos. Esto puede pues atribuirse a su cámara cerrada, que mantiene una temperatura interna más estable que la otra impresora, evitando pues corrientes de aire y enfriamiento irregular, mientras que la A1, al ser de cámara abierta, pues es más sensible a las condiciones del entorno. Además de eso, ambas impresoras estuvieron en el mismo ambiente, lo que permite comparar sus resultados directamente. Sin embargo, la presencia de otras impresoras cercanas pudo afectar ligeramente la temperatura y la calidad superficial de las piezas. En cuanto a la reflexión, podemos decir que a lo largo de esta práctica podemos comprender de manera integral el potencial y las limitaciones reales de la impresión 3D, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde la aplicación. Y evaluar dos impresoras con características distintas, como mencionamos anteriormente, la Bambu Lab A1 de cámara abierta y la de cámara cerrada, la Bambu Lab X1 Carbon, bajo las mismas condiciones de impresión, nos permite observar tanto los factores ambientales, mecánicos y térmicos influyen directamente en la calidad y precisión de las piezas fabricadas. En el caso del material PLA, confirmamos porque es uno de los materiales más usados en entornos académicos. Su facilidad de impresión, baja deformación térmica y buen comportamiento dimensional lo hacen ideales para fabricar modelos anatómicos, guías quirúrgicas o dispositivos de ensayo, donde la estabilidad y la fidelidad geométrica
son más importantes que la resistencia mecánica extrema. Sin embargo, también observamos que el PLA presenta limitaciones en estructuras de voladizo o con ángulos muy pronunciados, lo que resalta la importancia de ajustar el diseño y la orientación de las piezas para evitar fallos por falta de soporte o un enfriamiento desigual. El proceso de análisis pieza por pieza nos permitió entender la sensibilidad del sistema a parámetros como la holgura, el espesor de pared, la longitud del voladizo o el tipo de entramado. Por ejemplo, en las pruebas de holgura y espesor, evidenciamos que aunque las impresoras pueden mantener tolerancias inferiores a 1 milímetro, la calidad final depende de la precisión con la que se funde y deposita el material, lo que a su vez está condicionado por la temperatura, la velocidad de extrusión y la ventilación. También cabe mencionar que depende de la boquilla que se esté empleando, porque si hay un valor superior o un valor inferior a la boquilla empleada, esto pues va a complicar el proceso. Asimismo, la observación del efecto escalera en las piezas esféricas reafirma cómo la naturaleza capa por capa del proceso genera una anistropía visible y estructural que debe considerarse como cuando se imprimen superficies curvas o, en su defecto, de una complejidad mayor. Bueno, pues desde el punto de vista comparativo, la Bambu Lab X1 Carbon demostró un mejor rendimiento general. Su cámara cerrada permitió mantener una temperatura interna estable y eso evitó corrientes de aire y mejoró la fusión entre las capas, especialmente en geometrías un poco más complejas. Mientras que para la Bambu Lab A1, aunque es precisa y es veloz, pues mostró mayor sensibilidad al entorno, lo que se reflejó pues en pequeñas fallas de adherencia y de consistencia superficial. Esto demuestra que incluso con el mismo material y los mismos parámetros, las condiciones térmicas de la impresora pueden marcar la diferencia entre una pieza funcional y una pieza con defectos visibles. Aprendimos que pues no basta con ajustar los parámetros en el software, sino que también es necesario comprender la relación que hay entre la física del proceso y el comportamiento del material, especialmente cuando se trabaja pues en aplicaciones biomédicas donde la precisión y la reproducibilidad pues son esenciales. Y finalmente, pues concluimos que ambas impresoras demostraron un rendimiento destacado, pero que la Bambu Lab X1 Carbon ofrece mayor estabilidad térmica, también ofrece mejor control dimensional y una calidad de superficie pues más uniforme, lo que la convierte para nosotros en una opción más adecuada para contextos más exigentes.